Bueno, Julio, te preguntaba si existe diálogo entre Voluntad Popular y Primero Justicia, que ahí más bien parece que se dicen las cosas a través de declaraciones de prensa, ¿no? Bueno, sí, yo he hablado con varios dirigentes y lo que hemos quedado precisamente era Evitar eso. evitar las peleas o este tipo de insultos que hizo Luis Florido, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Y seguir trabajando y no ¿Esas son las opiniones de cosas. Leopoldo López o no? ¿Qué crees tú? No, eso es Luis Florido, la verdad. Creo yo, eso es una cuestión de Luis Florido, aunque lo haya hecho en nombre del partido, pero me parece que personalizar y llamar mentiroso a Enrique, etcétera, eso debe ser una posición personal de él, la verdad. Vamos a leer los twitters. Seguro. William Peña, por favor, pregúntale si está de acuerdo con el contrabando. Dice aquí el Galán Guillén, dile a Borges cómo es posible llegar a un hospital y no conseguir medicina necesaria para tratar dicha emergencia. Adán Camargo, métale la lupa al hospital de Dabajuro, que está paralizado y se perdieron 300 millones. Julio, ¿quiénes son actualmente Primero Justicia? Me refiero a líderes o dirigentes, dice Douglas Pérez. Pues son varias cosas, ¿no? Sí, son varias cosas. Vamos con el tema del contrabando. No, fíjate, el tema del contrabando, Vladimir, eso es una gran hipocresía del gobierno. El contrabando lo origina el gobierno. Eso es muy sencillo, tiene que ver con los tipos de cambio. Es decir, cuando tú tienes $1, como está ahorita, que tienes varios tipos de cambio, y tienes la gasolina al precio que está, hay millones de personas del gobierno y no del gobierno que han hecho del contrabando su forma de vida. Es decir, el contrabando en Venezuela es un negocio más lucrativo que la droga. De eso se han sacado cuenta. ¿Pero están de acuerdo con que el gobierno los ataque o no? Claro, pero volvemos a lo mismo. El gobierno ataca es las consecuencias del contrabando. Pero la causa del contrabando es el gobierno. Si aquí en Venezuela hubiese la producción de alimentos que hoy estamos comprando afuera, si los alimentos, en lugar de estar a merced de los funcionarios o los que lo distribuyen, o de los propios buhoneros, fueran a las mesas de los venezolanos, si aquí no hubiera esa distorsión que hay con el tipo de cambio, no habría ningún incentivo para llevarse la comida a Colombia, sino para venderla en Venezuela. Entonces, al final, la causa por la cual hay contrabando es el modelo económico que tiene el gobierno, que es tan loco que es mucho más negocio vender fuera de Venezuela comida que a veces compramos afuera para que esté en la mesa de los venezolanos y se convierte en un negocio de corrupción que esté afuera. Lo cual no quiere decir que no se tenga que atacar eso, ¿no? Absolutamente. Pero estás atacando... Porque, por ejemplo, cada gandola que deja de pasar a Colombia con harina de maíz precocido, pues es una harina que viene a comerse el venezolano, que es el que para eso que se está produciendo. Pero ¿no? Ese ataque va a ser un ataque sin fin hasta que tú no ataques la causa del contrabando, que es la distorsión que hay con el tipo de cambio, que es lo que genera la corrupción, que permite que la comida sea más negocio venderla en Colombia que aquí en Venezuela. Entonces, el gobierno tarde o temprano va a tener que admitir que la economía venezolana tiene cáncer y tiene que tratarla como un cáncer, no como una gripe. Y hasta que no lo admita, quien sufre más es el pueblo venezolano. Entonces, lo del contrabando hace un ataque a las consecuencias. Pero te repito, aquí el problema es atacar la causa y ese es el modelo económico que tiene que cambiar radicalmente en el país. Julio Mendoza dice, pregúntale al diputado qué ha aportado él al desarrollo del país, aparte de criticar al gobierno. Saludos. Midema te dice, con el debido respeto, por favor, sugiere al señor Borges que solicite una consulta al Instituto Nacional de Ciego. ¿A quién engaña? Noel Quijada, ¿cuál es el compromiso del invitado para el bienestar del país? No existe reconocimiento de ninguna actividad que hace el gobierno. Álvaro J. Natera. Jamás pensé que esto sería cierto. Venezuela no necesita cambiar de gobierno, Venezuela necesita primero cambiar de pueblo, dice Mariano Crespo. Julio Borges, ¿qué opinas de la renuncia de Bandera Roja de la MUD, a la cual califica un tinglado electoral? Hay varios temas. Bueno, fíjate, los temas que dice la gente. Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros hacemos lo que podemos hacer. Nosotros hemos llevado a la Asamblea docenas de proyectos de ley, y los he mencionado acá. Proyecto de ley que yo creo que es una vergüenza que se ha engavetado, como es el proyecto de ley de emisiones. El proyecto de ley para que nuestros jubilados tengan el cestaticket alimenticio, que en todas partes de Venezuela nos lo piden. Marquina acaba de proponer por Primero Justicia un cestaticket farmacéutico, porque la gran tragedia es que nuestros jubilados se debaten entre comer o comprar las medicinas. Aquí lo propuso en este programa también. Bueno, la ley del primer empleo es una propuesta de Primero Justicia. La ley de barrios para titularizar
los barrios y que la gente sea dueño de la tierra en nuestros barrios. La ley de producción nacional, para crear los estímulos para la producción nacional y no la compra fuera. Si nosotros le hemos puesto todos los aportes en la Asamblea Nacional, pero esta Asamblea Nacional ha sido una asamblea secuestrada por la visión absolutamente ciega y absolutamente sorda de quienes están en el gobierno. Entonces, lo que yo creo que precisamente lo que tenemos que ver es ese cambio total que hay que hacer en la economía. Yo estoy absolutamente convencido que el país va a responder. Entonces, le pido a la gente que me dice que yo soy ciego, que salga a la calle a ver las colas, que salga a la calle a ver el sufrimiento de nuestro pueblo y vea quién es el ciego de verdad. Aquí hay dos puntos de vista. Fíjate tú, Gabriel Alarcón dice, al gobierno le duele que Julio Borges siempre le hable con coherencia y con base, apoyo desde Nueva Esparta. Noris Bello dice, es extremadamente difícil creerle cualquier opinión a este señor. Es lamentable. Hay dos, lo que es la polarización. Claro, pero lo importante que tiene que entender esa señora es que estamos hablando de ideas. 2 y 2 son 4, no son verdad o son mentira porque lo digo yo, sino que es una verdad. Y aquí lo que estamos hablando es la verdad de un pueblo que está sufriendo y que necesita un cambio. Cristian te dice, ¿cómo acortar la diferencia de precio de los alimentos en Venezuela con respecto a Colombia sin afectar más la inflación, sin que crezca la inflación? Claro, pero que ese es el problema precisamente. ¿Cómo se haría? Porque hasta que tú no logres poner a producir el aparato alimenticio que antes producía Venezuela, vamos a tener este problema. Venezuela antes no solamente producía arroz, Vladimir, sino que vendía arroz a otros países. Venezuela antes no solamente producía café, sino que vendía café a otros países. Hoy estamos importando café. Antes nosotros nos abastecíamos en maíz blanco, estamos trayendo el maíz de México. Antes nosotros nos abastecíamos de carne, estamos trayendo la carne de Nicaragua, de Brasil. De verdad que eso es una vergüenza. Aquí lo que tenemos que poner a producir nuestro aparato agrícola y productivo. Y eso va a bajar los precios, va a generar riqueza, va a crear marcas venezolanas y va a lograr que nosotros dejemos de ser un país donde la gente está marginalizada haciendo cola todos los días. Me pide Jonathan Raga que te pregunte que si tú haces cola para comprar azúcar. Claro, ¿quién no hace cola en Venezuela? ¿Tú las has hecho? Yo he hecho cola este fin de semana, que fui con mis chamos a Farmatodo a comprar unas cosas para la casa. Eso es cotidiano. Aquí las encuestas dicen, para que sepa Jonathan, que el 91% de los venezolanos ha hecho colas en los últimos meses. El único que no hace cola son los enchufados, por Dios. Juan Pirela te dice, ¿están dispuestos a acompañar el costo político de medidas como devaluar la moneda, aumentar la gasolina y eliminar los subsidios? Claro, pero es que yo le diría a ese señor que se dé cuenta que la moneda ya la han devaluado 4 veces en un año. No es que la van a devaluar, es que ya la han devaluado. De 4 a 6, de 6 a 10, de 10 a 50. Y ahorita lo volvieron de 10 a 11. Entonces, la han devaluado 4 veces. Lo que yo quiero es que esos remedios que se toman, al final lo que vayan es a lo que es la estructura de la economía y más bien sinceremos la economía para que sea una economía productiva y no una economía que es una fotocopia del modelo cubano. Danis Westmuller dice aquí. Tarzán. Ah, sí, Tarzán, no se llama así, Danis Westmuller. Es un familia Tarzán, pues. Posiblemente, ¿no? Bueno, pero Chita no nos ha escrito. Pero en todo caso, dice aquí, Julio, ¿estaría dispuesto a devolver los 60 millones de bolívares que dio PDVSA para financiar Primera Justicia como partido? No, que es una gran mentira. Primera Justicia se ganó en esa oportunidad un premio de desarrollo, del cual yo me siento muy orgulloso porque éramos ONG. Nos ganamos el premio mundial del Banco Interamericano de Desarrollo por reducción de la pobreza. Hicimos todo el trabajo de jueces de paz en las escuelas de Fe y Alegría y en las escuelas de PDVSA. De manera que yo, esa historia, me siento profundamente orgulloso. Le dedicamos todo lo que fue nuestros años universitarios y después a sembrar eso en toda Venezuela. Y más bien lo que siento es que ojalá este gobierno apoyara a las organizaciones no gubernamentales en lugar de castigarlas y de castrarlas. Aquí dice, Javier Lanz, pregúntale al diputado cuál es la solución que tiene la MUD para toda la crisis económica o son cómplices. Y Ray Chavista dice, critica y habla y tiene una xenofobia con Cuba cuando los adecos y copellanos tenían el país vendido a Estados Unidos y a la Unión Europea. Vamos a hacer la pausa, Julio, y ¿Seguro? Seguimos haciendo algunos comentarios. Le respondemos a Ray. Ya veremos cómo no, sí.